un viaje a través del país de Escocia, ya que durante el año 990 4 legendarios magos y brujas fundaron uno de los colegios más reputados y conocidos del mundo. Godric Gryffindor fue conocido como uno de los duelistas más talentosos de su tiempo, ya que se batía en duelo con su varita o con su espada, según quien fuera su oponente, ya que consideraba injusto utilizar su magia contra muggles, debido a que era muy leal al código de la caballería. Pero también tenía una mente muy adelantada para su época, y durante toda su vida luchó para que no se discriminara a los muggles, y aceptó estudiantes valerosos y de gran coraje, aunque a veces solían ser imprudentes. Godric portaba una espada legendaria que había encargado a forjar al célebre rey duende Ragnuk I, del que se dice que fue el mejor de los duendes en dominar los secretos de la metalurgia, por lo que estos duendes imbuyeron en el arma ciertas propiedades mágicas, además de crearla con plata y cuya empuñadura tenía rubíes incrustados. También tenía el nombre de Godric en su hoja, pero al estar terminada, se cuenta que Ragnuk fue invadido por una gran codicia al contemplar la grandeza de su obra, y con el tiempo los duendes contarían que Gryffindor había robado la espada, y el rey envió entonces duendes a recuperarla, pero Gryffindor los rechazó y, aunque no mató a sus atacantes, los envió de vuelta a su rey, de que si volvían a atreverse a quitarle lo que él consideraba como su arma de legítima propiedad, él se defendería con la espada contra ellos. Y el rey se tomó muy en serio esta amenaza, y durante siglos los duendes quedaron resentidos por este hecho, y nunca olvidaron la afrenta, creando el mito falso del robo. Con el tiempo, el valle donde Godric nació sería rebautizado con su nombre, y cientos de familias de magos como los Dumbledore, Bagshot o Potter vivirían allí y formarían una comunidad tranquila y apacible. Helga Hufflepuff era una bruja que procedía de los valles de Gales y tenía un gran talento para los encantamientos, y ella escogería enseñar a estudiantes para su casa que fueran leales y no tuvieran miedo a trabajar duro. Y mientras los otros fundadores elegían magos y brujas basándose en ambiciones, valentía o inteligencia, Helga tomaba a todos por igual y les enseñó todo lo que sabía y no discriminaba a ninguno de ellos, y su alumnado tenía magos de todo tipo de orígenes. Helga además tenía un don con los alimentos, pues era experta en dar grandes banquetes para sus fiestas en el colegio, y hoy en día aún se conservan estas recetas. Y fue Helga quien acogió a los elfos para trabajar en el castillo, protegiéndolos de los abusos de los magos para tener un trabajo digno donde no ser maltratado. Una de sus exquisitas copas doradas llegaría siglos después a manos de una bruja llamada Hepzibah Smith, que era una de sus descendientes, pero la reliquia sería profanada para convertirse en Horrocrux por Lord Voldemort. Rowena Ravenclaw fue la bruja más brillante de su época, con gran ingenio e inteligencia, escogiendo a los alumnos más ágiles de mente para sus enseñanzas, y a través de los videojuegos sabemos que con la ayuda de un arquitecto mágico diseñó y planificó la construcción del castillo, y Rowena contribuyó a su edificación a través de magia muy antigua, y este arquitecto tendría su propia estatua en el vestíbulo de la entrada del colegio. Rowena podía ver el futuro brillante que le esperaba a muchos de sus alumnos, pero su infinita sabiduría no la ayudó a esquivar la tragedia. Todo por culpa del robo de una de sus más queridas pertenencias. Una diadema que otorgaba gran sabiduría a quien la portaba, pero que fue robada por su hija, Helena, en un ataque de celos, y escapó con ella al lejano país de Albania. Rowena contactó entonces con uno de los estudiantes de Slytherin, que durante muchos años había amado a su hija sin ser correspondido, para que la encontrara, y éste la halló escondida en el bosque. Pero como ella se negó a volver de regreso, él la mató en un ataque de ira, y abrumado por la pena, el mago decidió darse muerte a sí mismo con el mismo arma. Y
cuenta la leyenda que, mientras Rowena Ravenclaw moría de tristeza, las almas de los jóvenes magos difuntos se aferraron a la vida y volvieron al castillo para morar allí como fantasmas por toda la eternidad, siendo sus espectros la Dama Gris y el Barón Sanguinario, convirtiéndose en fantasmas representativos de sus antiguas casas, Slytherin y Ravenclaw. Y durante siglos el varón, arrepentido por sus acciones, se paseó por el castillo cargado de cadenas como penitencia, cubierto todavía de la sangre de su amante. Mucho tiempo después, un joven mago llamado Tom Riddle llegó al colegio Hogwarts como alumno y poco a poco logró engatusar al fantasma de Helena y le sonsacó la ubicación de la diadema perdida. Y Tom viajó a Albania y convirtió este objeto en Horrocrux. Poco después concertaría una entrevista de trabajo como profesor con el nuevo director de Hogwarts, Albus Dumbledore, y Voldemort aprovechó para esconder la diadema en la sala de los menesteres. Y así fue como muchos siglos después la diadema volvería al colegio, pero esta vez convertida en un objeto de artes oscuras. Durante décadas todo fue bien entre los 4 fundadores de Hogwarts, hasta que el astuto Salazar Slytherin sugirió que solo se aceptaran alumnos nacidos únicamente de familias mágicas, que solo ellos merecían instruirse en el colegio, pero los otros fundadores se le opusieron. Finalmente, Slytherin decidió salir del Hogwarts, no sin antes construir una estancia secreta de horrores bajo el castillo con un monstruo horripilante en ella, que años más tarde purgaría el colegio de los nacidos de Muggles. Fue un mago muy talentoso, era extremadamente hábil en el uso de la legeremancia, y su ideal de la pureza de sangre perduró a través de los siglos hasta llegar a los tiempos de Harry Potter. El odio y desconfianza que tenía Slytherin hacia mestizos y nacidos de Muggles venía fundamentado debido a la persecución de Muggles contra magos durante la época medieval, si bien otros miembros de la comunidad mágica no pensaban lo mismo que él. Slytherin decidió que solo enseñaría a magos de sangre pura, pero tras una fuerte discusión con su amigo Godric Gryffindor, abandonó para siempre el colegio para no regresar jamás. Gracias al sombrero seleccionador, sabemos que procedía de los pantanos y que probablemente fue allí donde aprendió a comunicarse con las serpientes y otros reptiles, y cuando ocupó su rol en el colegio como padre fundador, escogió los colores esmeralda y plateado para su casa. Sin embargo, era muy exigente y la sangre pura no bastaba, ya que solo permitía el acceso e ingreso a su casa a aquellos estudiantes ambiciosos, astutos y, aunque osados, también debían de tener un instinto natural por la autopreservación, no pensar antes de actuar y ponerse en peligro como lo hacían los miembros de la casa Gryffindor. Aunque no sabemos cuál fue su último destino, dejó un legado muy importante en la escuela, heredando su basilisco y su cámara de los secretos al descendiente que consiguiera encontrarlo. La historia de la varita de Sauco, su diseño y materiales son bastante únicos. La madera de sauce con la que está hecha no es el mejor material para la fabricación de varitas, según la opinión de Ollivander. Además, posee un núcleo muy raro, ya que está hecho con cabello de Thestral, una criatura mágica con una clara conexión con la muerte, y que poseen varias propiedades como la invisibilidad y el vuelo. Si bien podemos teorizar que con este material le puedo conceder a la varita una magia inusualmente poderosa. Además de ello, J.K. Rowling comentó que la varita de Sauco es más sensible que cualquier otra, ya que es capaz de identificar al lanzador de cualquier hechizo que la toque, siendo capaz de rastrear qué mago ha derrotado a su portador, teniendo una voluntad propia y siendo capaz de cambiar su lealtad en función del que ella juzga como vencedor. Esto se vería reflejado cuando Lord Voldemort, a pesar de ser su portador físico, la varita pues realmente no le hacía mucho caso, ya que todos sus hechizos no tenían el efecto deseado, reconociendo primero como portador a Draco Malfoy al haber desarmado a Dumbledore y más adelante a Harry Potter por quitarle la varita al propio Draco. Un hecho que todos ignoraban y que tendría una importancia trascendental para el final de la saga, si bien personajes como Gellert Grindelwald y Albus Dumbledore pudieron anticipar este suceso. En el caso concreto de Grindelwald, con sus visiones del futuro cuando fue visitado por Voldemort en Nurmengard, que prácticamente se rió en la cara del Señor Tenebroso, diciéndole que era un ignorante y que había muchas cosas que no sabía.
La varita de Saoko, también conocida como varita del destino o vara letal, ha tenido muchos nombres y recibido muchos títulos que evocaban la grandeza y poder que alcanzaron muchos de sus usuarios, otorgándoles una mayor destreza en la magia y haciéndoles capaces de alcanzar proezas inimaginables. Si bien la varita ejercía una influencia sobre ellos, al punto que los magos que la usaban a menudo eran tentados por su poder y atraídos hacia un abismo de codicia y a veces hasta exceso de confianza. A través de la fábula de los tres hermanos conocemos su supuesto origen, ya que al hermano mayor se le concedió este poderoso instrumento de manos de la propia muerte, y está claro que eran objetos legendarios conocidos en todo el mundo mágico, creando un fanatismo por algunos magos, como fue el caso de Xenophilius Lovegood, que había indagado sobre el tema y defendía que los hermanos Peverell eran los dueños originales de estos objetos, teoría que sería respaldada por la opinión de Albus Dumbledore, que durante su encuentro con Harry Potter en el Limbo durante el final del libro de las Reliquias de la Muerte se mostraba firmemente reacio a creer en la veracidad de esta leyenda, confesando que pensaba que los hermanos Peverell habían sido magos de gran talento, capaces de inventar estos artilugios legendarios sin necesidad de haberse encontrado con la personificación de la muerte. De lo que sí podemos estar seguros es que su primer usuario fue Antioch Peverell, y que tuvo varios años la varita, con la que sabemos que asesinó a otro mago con el que tenía una rivalidad. Que posteriormente Antioch fue asesinado mientras dormía por otro mago que le robó la varita, y a partir de aquí no es difícil seguirle el rastro, ya que a lo largo de la historia se especula que estuvo en posesión de diversos magos tenebrosos que tiñeron con un rastro de sangre las páginas del mundo de la magia, ya que tiene una historia sangrienta a sus espaldas. A diferencia de la piedra de la resurrección o de la capa invisible, que fueron transmitidas con cierta discreción a través de las familias Gaunt y Potter respectivamente, la varita de Saoko siempre fue objeto de diversos magos hambrientos de poder, cambiando de manos con frecuencia, siendo uno de los portadores más remotos, tras Antioch Peverell, un mago tenebroso llamado Egbert el Ilustre, que asesinó a Emeric el Malvado para ganar su propiedad durante la Edad Media. La varita reaparece un siglo después, esta vez siendo portada por el infame pero célebre Godelot, un mago muy inteligente que avanzó en el campo de la magia oscura, creando una colección de libros de hechizos peligrosos que él mismo realizaba con la varita de Saoko, a la que describía como su más perversa y sutil amiga y experta en la magia maléfica, ya que este perturbado creía que la varita era su ayudante y prácticamente su instructora en la magia oscura. Godelot escribiría un manuscrito que vemos en la saga Harry Potter llamado Historia del Mal, que ya he mencionado anteriormente en mis vídeos y que llegaría a manos de Hermione Granger durante los sucesos de Harry Potter y el legado maldito, cuando alcanzaría a reunir ciertos manuscritos en su despacho como ministra de magia para ahondar en los conocimientos prohibidos, para usarlos a favor de las fuerzas del bien y que sirvieran para evitar la aparición de otro mago tenebroso en el futuro. Si bien Godelot consideró que la creación de un Horrocrux era algo demasiado oscuro incluso para él, este mago moriría en su propio sótano debido a que su hijo loco, Hereward, lo encerró allí y le despojó de la varita de Saoko, momento en el que nuevamente le perdemos la pista. Mucho más adelante, la varita reaparece en magos del mago oscuro Loxias, quien puso fin al reinado de otro terrible brujo llamado Barnabas Deveril, y más adelante la varita volvería a perderse, hasta que en el siglo XX fue encontrada por Gregorovich, el fabricante de varitas, en circunstancias que actualmente desconocemos. Luego sería sustraída por un joven Gellert Grindelwald, quien la utilizó para crear una guerra mundial de magos, hechos que comenté en el vídeo que dediqué hace un tiempo a este mago oscuro, y que os recomiendo que veáis, ya que aquí analizo su historia con Albus Dumbledore, mago que tendría la posesión de la varita durante 50 años. Dumbledore comentaría algo sobre la varita de Saoko, ya que si compráis en la vida real una copia de Cuentos de Videl el Bardo, veremos que hay una nota del propio Dumbledore dando su opinión al respecto de esta reliquia de la muerte, afirmando que las varitas absorben la experiencia de los magos que la usan, y que debido al historial de hechos oscuros atribuidos a la vara letal, la convierten en uno de los objetos mágicos más poderosos y utilizados para la magia tenebrosa que jamás hayan existido. Un pensamiento totalmente aterrador. Otra curiosidad sobre la varita es que, hasta donde se sabe, solo ha sido reclamada por hombres,
magos que tenían un perfil muy marcado, sedientos de poder y que posteriormente presumirían de ello, que pocos magos eran capaces de resistirse a la influencia negativa y tentadora de la varita, lo cual sería lo más prudente, por cierto, ya que el simple uso de esta representaba un peligro de muerte para su propio portador. No obstante, han habido muchos falsos rumores sobre cómo se puede obtener la propiedad de este objeto, dado que la mentira más conocida que rodea la varita era la suposición de que quien quiera hacerse con ella debe matar a su propietario actual, una idea que sería la ruina de Lord Voldemort, que terminó con la vida de Severus Snape pensando que este acto le daría control total sobre la varita, aunque como ahora os explicaré, la varita de Sauco no cambia siempre su lealtad a través de que su propietario sea desarmado, dado que hay una razón muy importante que nos comentó J.K. Rowling y que demuestra que esto no siempre es así, puesto que la varita decide su propio destino. Aquí es cuando entran en juego las sabias palabras de Ollivander. La varita escoge al mago, y aunque nunca esté del todo claro por qué, la varita de Sauco entiende en cierta manera la lealtad por medio de la fuerza, decantando su voluntad allí donde esté el poder. Si bien las varitas tienen cierto grado de sentimientos, y aunque cualquiera puede cambiar su lealtad, algunas de ellas muestran apego por sus amos. No así la varita de Sauco, que es totalmente despiadada y siempre está deseosa de poder y de encontrar un vínculo con su portador que le permita seguir cometiendo actos terribles ligados a la magia oscura, un concepto que a mí personalmente me recuerda al anillo único de Sauron, en otra de las tantas referencias a otras sagas cinematográficas y literarias. Si bien la varita de Sauco se siente atraída por el poder, igual que su portador hacia ella, J.K. Rowling comentaría en una entrevista en 2007 que, durante un duelo, el estado emocional de los magos es muy importante, un poder real y que se transfiere a las varitas, algo que tiene efectos de largo alcance y totalmente impredecibles. En este sentido, el primer enfrentamiento mortal que conocemos en los libros sería entre Draco Malfoy y Albus Dumbledore, un hecho que estuvo cargado de emoción dado que Dumbledore sabía que estaba a punto de morir, mientras que Draco tenía una guerra en su interior, cuestionando si cumplir la misión a costa de su propia moral, puesto que no quería asesinar a Dumbledore. Por otra parte, durante las Reliquias de la Muerte, en el capítulo de la mansión Malfoy, Draco tenía nuevamente las mismas dudas. No quería revelar la identidad de Harry Potter, mientras que Harry, por su parte, estaba decidido a escapar y continuar su búsqueda de los Horrocruxes, situaciones extremas que pondrían las emociones de ambos magos a flor de piel, ya que todo estaba en juego. Podemos especular que la varita de Sauco, a pesar de estar muy lejos de ambos magos, pudo detectar las dudas de Draco, que en ese momento era su portador real, y dictaminar que tras arrebatarle a Harry Potter su varita, este era el mago quien mostraba mayor determinación, haciendo a Harry el verdadero dueño de la Reliquia de la Muerte. El encantamiento Patronus es uno de los hechizos defensivos más famosos y poderosos del mundo mágico de Harry Potter, haciendo su primera aparición en El prisionero de Azkaban. Es extremadamente difícil de realizar, ya que requiere que el mago se concentre y canalice la energía positiva a través de recuerdos felices y hacerlos tangibles. Esos recuerdos a través del Expecto Patronum, invocando un espíritu guardián que tiene forma comúnmente de animal. Este encantamiento es la principal protección conocida contra los dementores, horripilantes seres del mundo mágico que se alimentan de la felicidad y recuerdos alegres de magos, brujas y muggles, dejando un cuadro de tristeza y desolación en sus víctimas. Pero el Patronus también es una única fuente defensiva conocida frente a los Letifolds, una bestia mágica carnívora altamente peligrosa que tiene aspecto de criatura oscura, una especie muy rara que va ataviada con una capa negra de media pulgada de grosor, que solo habita en la zona de los trópicos y que ataca por la noche cuando la víctima está dormida. Existen dos tipos de Patronus, los incorpóreos, que se tratan simplemente de un chorro de luz y que no tienen forma definida, y los corpóreos, que tienen un aspecto de un animal y son mucho más complejos de realizar. El Patronus se utiliza desde los tiempos de la antigüedad, aunque se desconoce su creador. Una curiosidad es que hay un videojuego de PlayStation 3 creado en el año 2012 con la participación de J.K. Rowling, que nos ofrece una antigua leyenda sobre el Patronus. En este juego, llamado el Libro de los Hechizos,
se nos narra cómo un joven mago llamado Ildius salvó a su pueblo del célebre mago tenebroso Raxidian y su ejército de dementores. Este joven convocó un pequeño ratón como patrono, pero se dice que su luz fue tan intensa que fue capaz de detener a los dementores. Pero volvamos a la actualidad, ya que todo comienza al principio del libro de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, en el expreso de Hogwarts, cuando es asaltado por dementores, los siniestros carceleros de la prisión de Azkaban, y uno de ellos se acercaría al compartimento en el que Harry y sus amigos están con el profesor Lupin, y Harry vería con horror como un alto encapuchado con una mano gris surgía para sumirle en un gélido frío que le alcanzó más allá de la piel, llegando a su pecho y a su corazón, y reviviendo un oscuro recuerdo en el que su madre, Lily, gritaba y rogaba al Señor Tenebroso compasión. Lupin le ayudaría a recobrarse y Harry se preguntaría por qué era tan vulnerable a la presencia de los dementores, ya que el resto de sus compañeros no habían perdido la conciencia como él. Más adelante, durante la primera clase de defensa contra las artes oscuras de Lupin, los alumnos se enfrentarían a un Boggart, un ser cambiaforma que adopta la forma del mayor miedo del mago o bruja. Pero al contrario que en la película, el profesor Lupin no permitiría a Harry enfrentarse al Boggart, y durante un partido de Quidditch de Gryffindor contra Hufflepuff, los dementores atacarían a Harry. Esto motivaría a Lupin a ayudarlo y enseñarle el encantamiento Patronus, que era de un nivel muy avanzado, explicando que se trataba de un guardián que protegía al mago como un escudo y que se genera a través de una fuerza positiva, proyectando emociones como la alegría o la esperanza. Precisamente dichas emociones son de las que se alimentan los dementores, y el mago o bruja que lo realiza debe concentrarse al máximo para recordar con intensidad algo que le haya producido mucha felicidad, pero el pensamiento debía de ser lo suficientemente poderoso en su mente. En el primer intento, Harry pensó en la primera vez que había viajado en escoba y consiguió emanar de su varita una haz de luz plateada, algo que hizo sonreír a Lupin, aunque Harry tenía miedo de volver a escuchar la voz de su madre y rememorar la noche en la que Voldemort los atacó. Y durante el segundo intento que probó con el Boggart, transformado en Dementor, Harry se desvaneció, y Lupin le dijo que podían parar si él lo deseaba, pero él no quería, ya que los Dementores podían volver a presentarse en otro partido de Quidditch. Y durante su tercer intento, una niebla blanca volvió a oscurecerle la vista, y pudo ver con horror claramente varias figuras, escuchando la voz de su padre esta vez, y escuchó como una puerta se abría de golpe y una siniestra risa llenaba la casa de terror. Lupin volvería a despertar a Harry, y este admitió que había oído la voz de James, que planeaba enfrentarse a Voldemort sin varita, para darles tiempo a Lily y al bebé. Y en ese momento Lupin le reveló que había sido amigo de su padre en Hogwarts. Pero Harry, lejos de amedrentarse, quiso probar una vez más, y haciendo acopio de valor, concentrándose en recordar cuando se enteró de que era mago y debía de ir a Hogwarts, y aunque tenía el dementor falso delante, los gritos de su madre parecían más distantes, y el dementor se había detenido, y una luz salía de la varita de Harry, y aunque le costaba mantenerse en pie, podía mantener a raya al Boggart. Lupin intervino con el hechizo ridículo para encerrarlo nuevamente y felicitó a Harry por sus avances. Pero el joven mago estaba demasiado debilitado para continuar y le ofreció nuevamente chocolate y le dijo que volverían a practicar la próxima semana. Pero Harry, antes de abandonar la sala, le hizo una pregunta al profesor. Si había conocido a su padre James, Lupin tenía que haber conocido también a Sirius Black, ya que había escuchado que eran amigos, y Lupin le dijo enigmáticamente que creía que lo había conocido, y se despidió de Harry, que en su cabeza todavía le daba vueltas a las voces de sus padres, sintiendo un gran vacío en su interior, teniendo dudas sobre poder realizar satisfactoriamente un Patronus correcto, si tenía que seguir escuchando la voz de sus padres para hacerlo, pero comprendiendo que escuchar su eco no los traería de vuelta, y que debía de concentrarse en aprenderlo para poder superar a los dementores si volvían a acosarlo en un partido de Quidditch.
El profesor Lupin también explicaría más adelante que un dementor solo se quitaba su capa cuando iba a utilizar su arma, el beso del dementor, sorbiendo el alma de sus víctimas y convirtiéndose en un cuerpo vegetal, destruyendo su conciencia y memoria para siempre, sin posibilidad de cura, y que el ministerio había autorizado a los dementores a darle el beso a Sirius Black si se lo encontraban. Uno de los momentos más destacados del tercer libro es cuando Harry comprende que no fue su padre quien disipó al ejército de dementores, sino que se vería a sí mismo haciéndolo, por lo que fue capaz de realizar satisfactoriamente el Patronus corpóreo con forma de ciervo que galopaba en silencio a través del lago negro, dispersando poco a poco a esos dementores. Y entonces el Patronus se dio la vuelta hacia Harry y reclinó su cornamenta, pero cuando Harry quiso tocarlo, su figura se desvaneció. Y así fue como Harry Potter sobreviviría épicamente a este encuentro con los dementores, salvando su propia vida y a la de su padrino, Sirius Black, que era un hombre inocente. Hay que decir que Remus Lupin fue el mejor profesor de defensa contra las artes oscuras de todos los que tuvo Harry, que en su quinto año, durante los sucesos de Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry y sus amigos se verían obligados a impartir ellos mismos a sus compañeros de varios cursos defensa contra las artes oscuras debido a la ineptitud de Dolores Umbridge, y uno de los tantos hechizos que Harry les enseñaría a sus compañeros sería el Expecto Patronum, y para su sorpresa, muchos de ellos consiguieron crear un Patronus corpóreo. Gracias por ver el vídeo, suscríbete y déjate un buen like y dame tu opinión en la caja de comentarios si quieres que siga haciendo contenido del mundo de Harry Potter. Harry Potter y la Cámara Secreta es la segunda entrega de la saga, y en ella se desvela una siniestra conspiración para que en Hogwarts ocurran cosas terribles, reviviendo la apertura de la Cámara de los Secretos, 50 años antes de la historia principal, y Harry escuchará unos susurros homicidas a través de los pasillos, y comenzarán a aparecer alumnos, fantasmas y animales petrificados, mientras que la sombra de la sospecha recaerá sobre Harry, y un poder siniestro trata de acercarse a él y volver a alzarse. Hay una importante conexión con el misterio del príncipe, ya que existen diversas evidencias que nos hacen pensar que la Cámara Secreta es la antesala de la trama del misterio del príncipe, puesto que se nos presenta el primer Horrocrux, que fue creado durante el sexto año de Voldemort en el colegio, y también durante el sexto año de Harry, cuando se entera de que estos objetos guardan el alma de Voldemort. Además de que cuando Harry se pierde a través de los polvos Floo, llega a la tienda de Borgini Burks, que fue el primer lugar donde Voldemort trabajó, y allí habían objetos de magia oscura, como el armario evanescente, el collar maldito y la mano de la gloria, que tendrán gran importancia dentro de la trama del sexto libro. En la Cámara Secreta también encontramos parte del pasado de Lord Voldemort, y le vemos a través de un recuerdo, igual que en el sexto libro, donde descubrimos que Dumbledore lleva muchos años investigando y recopilando recuerdos del Señor Tenebroso en busca de pistas sobre su inmortalidad. Lucius Malfoy debuta en Harry Potter y la Cámara Secreta, siendo un firme defensor del credo de los sangre limpia de Slytherin. Y cuando se presenta ante Harry en la versión de español de España, vemos como su voz se deforma, como anunciando un gran peligro y la influencia del Horrocrux dentro del diario de Riddle, que le entregará a Ginny con la intención de culparla de la apertura de la Cámara de los Secretos. En los libros, esto tiene un trasfondo más complejo, ya que Arthur Weasley estaba apoyando unas leyes en defensa de la protección de los Muggles que Lucius quería sabotear, además de destruir la carrera de Arthur en el ministerio por ser un traidor a la sangre, ya que Dumbledore dice que los Weasley seguían siendo una familia respetada y con influencia en el ministerio.
En la cámara secreta, por tanto, vemos este encuentro entre Lucius y Arthur, que encarnaban caras opuestas dentro del papel de los magos en la sociedad, pues uno encarnaba el racismo hacia los muggles y el otro era cercano y amable con ellos. Pero en el libro ambos magos rebasan el límite, ya que cuando Lucius ve a Arthur con los padres de Hermione, que son muggles, le dice que no pensaba que podía caer más bajo, y Arthur se abalanza sobre él y comienzan a agredirse físicamente hasta que Hagrid consigue separarlos. En la película, la profesora McGonagall fue la encargada de contar la leyenda de la Cámara de los Secretos, pero en los libros es el profesor Binns el encargado de hacerlo, un fantasma del colegio que ejerce como profesor de la asignatura de Historia de la Magia, quien cuenta como en una época en la que los muggles tenían miedo de la magia y perseguían a los magos y brujas, los 4 fundadores crearon el castillo, lejos de las miradas, para enseñar a las nuevas generaciones. Pero Slytherin discrepó sobre recibir a los nacidos de muggles, pues no los consideraba de su confianza ni dignos y por ello abandonaría el colegio. El profesor defiende que esto es solo un mito, pero Hermione le replica que quizás haya que utilizar magia oscura o ser descendiente de Slytherin para abrir la cámara y que por eso ningún director la ha encontrado. En la película vemos como Harry comienza a dudar sobre si pertenece realmente a Gryffindor, pues se entera de que es hablante de Parcel, aunque negándose a creer que es el heredero. Pero en la película Hermione comenta que es posible que lo sea, ya que Slytherin vivió 1000 años, poniendo la duda de que Harry pueda ser su descendiente, siendo algo ridículo, ya que un mago no puede vivir 1 milenio. En la cámara secreta también vemos la aparición del Fénix Fawkes, que salvará a Harry del veneno del basilisco, pero este animal fantástico tiene una gran importancia, puesto que de él brotan 2 plumas de fénix que sirvieron como núcleo de las varitas gemelas de Harry y Voldemort. Y se produjo el Prior Incantatem 2 años después, y Voldemort no podría matar a Harry con esa varita, teniendo que ir en busca de la varita de Sauco, lo que produciría la derrota del Señor Tenebroso. Fawkes aparece en la cámara al demostrar a Harry una gran lealtad hacia Dumbledore. Harry, durante el segundo año en Hogwarts, comienza a tener una crisis de identidad debido a la gran similitud que tiene con Voldemort, pero Dumbledore le aclara que es gracias a nuestras elecciones lo que nos define como buenas o malas personas. Y aunque el sombrero seleccionador está seguro de que Harry debería haber ido a Slytherin, Harry sacará la espada de Gryffindor del sombrero, demostrando que eligió de forma acertada pertenecer a Gryffindor. En la Cámara de los Secretos se produce el enfrentamiento entre el antiguo Voldemort y Harry, y J.K. Rowling explica que si Riddle hubiera triunfado, el Voldemort del presente hubiera sido reforzado enormemente, pudiendo retornar antes al poder. Sin embargo, Harry frustra sus planes y destruye el diario con el colmillo del basilisco, que carga un mortal veneno con el que será imbuido la espada de Gryffindor, un acto trascendental, puesto que la espada saldría nuevamente del sombrero seleccionador durante la batalla final, y a manos de Neville Longbottom, el otro niño de la profecía, y el Horrocrux de la serpiente Nagini sería finalmente destruido. La segunda entrega es una lectura que puede ser algo aterradora para niños pequeños, puesto que Harry escucha susurros homicidas a través de los muros del colegio, en una trama más adulta en la que se nos presenta el racismo existente dentro del mundo mágico, comenzando a mostrar el ideario que llevó a un joven Tom Riddle a convertirse en el mago más peligroso de su país, siguiendo las ideas de su antepasado Salazar Slytherin. Aquí se nos enseña que Harry comienza a esculpir su personalidad heroica y a través de sus decisiones vemos cómo se abre paso entre las acusaciones y mentiras, y él mismo zanja el problema de la cámara secreta antes de que hayan víctimas mortales.
En este libro se nos presenta el entrañable pero cuestionable personaje de Dobby y un misterioso diario que es capaz de tener vida propia, y son muchos los elementos que conectan con la sexta entrega, ya que en El misterio del príncipe también hay un libro cuestionable y se nos amplía más el pasado de Voldemort. Nuevamente se nos presenta el tema de la moralidad, puesto que Harry miente cuando lo considera necesario al infiltrarse en la casa común de Slytherin utilizando la poción multijugo, rompiendo muchas normas del colegio, aunque en este caso el fin justifica los medios, puesto que logran detener al heredero de Slytherin. Vemos como la amenaza de Voldemort en esta ocasión es más real. Uno de sus recuerdos ocasionará un gran daño al colegio, pero es una historia simple y aunque se da a entender que derrotar a Voldemort es sencillo, en realidad no lo es. En el libro se nos da más detalles de la trama para robar la piedra filosofal, que tiene varias etapas, y en la primera de ellas sucede cuando alguien intenta entrar ilegalmente en una de las cámaras de Gringotts, que cuenta con fuertes protecciones, pero la cámara que ocultaba la piedra filosofal había sido vaciada por Hagrid instantes previos, por lo que el profesor Quirrell fracasó en su intento, y a partir de este momento, según narra más tarde el propio Quirrell, Lord Voldemort lo acompañó en Hogwarts. Esta piedra filosofal tenía el poder de producir el elixir de la vida y convertía en oro cualquier metal que lo tocara, dando a su usuario recursos económicos poderosos, con los que tal vez Voldemort podía traer quizás a muchas razas mágicas y adeptos a su bando, además de recobrar su poder con el elixir que durante cientos de años había mantenido con vida a Nicolas Flamel, que era el único que sabía cómo fabricar la piedra. El Señor Tenebroso había acabado muy mal en su visita al Valle de Godric, ya que tras fracasar en su intento para terminar con la vida de Harry Potter, fue despojado de su cuerpo y vagó durante mucho tiempo como un espíritu, con menos presencia que el más miserable de los fantasmas, pero aferrado a la vida debido a sus horrocruxes. Y así fue cuando, en pleno apogeo de su poder, Lord Voldemort descendió al más terrible de los infiernos, y humillado se desvaneció. No fue hasta muchos años después cuando fue encontrado por Quirrell en los bosques de Albania, y el Señor Tenebroso fue muy persuasivo, convenciendo a un no tan maligno Quirrell de que no existía el bien ni el mal, que el mundo estaba dividido entre aquellos que eran demasiado débiles para utilizar el poder y aquellos que estaban dispuestos a utilizarlo. Y entonces Quirrell se puso al servicio de Voldemort, y el Señor Tenebroso consiguió la manera de entrar sin sospechas en Hogwarts, donde tendría muy cerca sus dos objetivos, la piedra filosofal y Harry Potter. Pero Dumbledore ya sospechaba que alguien estaba tras la piedra, por lo que, a través de un conjunto de 7 cámaras poco conocidas del castillo, escondió la piedra. Cada uno de los jefes de las casas puso una prueba de valía para avanzar entre las cámaras, por lo que no sería tan fácil acceder a ella. Pero aunque Quirrell podía burlar las defensas de la piedra, tenía que distraer a Dumbledore y a los otros profesores, por lo que en la noche de Halloween dejó entrar a un troll en el castillo, ya que contaba con un poder especial para entenderse con este tipo de criatura, aunque fue frenado a tiempo por Severus Snape, que frustró sus planes sin saber que Quirrell servía al Señor Tenebroso, su antiguo amo. Dumbledore recrudeció entonces las defensas de la piedra, por lo que, tras las vacaciones de Navidad, colocó el espejo de Oesed en la última cámara, después de enseñarle a Harry cómo funcionaba el espejo, y durante semanas el trío de oro comenzó a investigar a Nicolas Flamel. Hagrid, sin quererlo, les había dado una pista y pronto supieron de la existencia de la piedra filosofal. Pero el enemigo también se estaba preparando, puesto que Quirrell comenzó a conocer las defensas de la piedra poco a poco, algo de lo que estaba enterado Snape, que le preguntó sin tapujos cuántas pruebas había superado ya y cómo iba su progreso. Y aunque Quirrell fingió no saber de lo que le estaba hablando, Snape le amenazó y le cuestionó sobre sus lealtades, sin sospechar que el Señor Tenebroso estaba tras sus planes, y Harry escuchó la conversación, pero pensó que Snape era quien estaba detrás de la piedra, que estuvo a punto de ser robada en primavera.
ya que Quirrell encontró a Hagrid en cabeza de puerco sin revelar su rostro. Se emborrachó y jugó con el guardabosques, fingiendo que perdía una partida de cartas para que Hagrid obtuviera un valioso huevo de dragón, y consiguió que Hagrid, que era un bocazas, le dijera el secreto para superar a Fluffy, el perro de 3 cabezas. Poco después, Voldemort se vio en la necesidad de beber la sangre de un unicornio, por lo que envió a Quirrell al Bosque Prohibido, encontrándose con Harry y Draco Malfoy. Pero Firenze, el centauro, lo ahuyentó, y entonces nuestros protagonistas pensaron erróneamente que Snape trataba de robar la piedra para Voldemort. Sin embargo, la verdad era muy diferente, y Quirrell escribió una carta falsa para que Dumbledore fuera al Ministerio de Magia, con lo que el director se encontró esa noche ausente en el colegio, y Quirrell se introdujo entonces en las cámaras con éxito, superando cada prueba hasta llegar ante el espejo de Oesed, pero no conseguiría obtener la piedra. Harry llegó a la cámara no mucho después, y ante su asombro, una figura encapuchada le estaba esperando, y no era ni Snape ni Voldemort, y Harry se aturdió al comprobar cómo el inofensivo profesor Quirrell estaba allí, pero más se asustó cuando una voz comenzó a surgir pidiéndole al profesor que usara al chico para obtener la piedra, y entonces Voldemort se reveló ante Harry y usaría la legeremancia para descubrir que él le estaba mintiendo cuando Harry le dijo que estaba viendo en el espejo cómo ganaba la copa de las casas. Hay pocas diferencias en el libro y la película, aunque hay una prueba que se omite, que es la prueba de las pociones que preparó Snape. Pero ambas versiones coinciden en que Harry aprovecharía el poder del sacrificio de su madre para dañar a Quirrell, pero es Dumbledore quien aparece para salvar definitivamente a Harry, aunque el profesor Quirrell estaba muy debilitado por el contacto de Harry y de hecho murió a causa de estas heridas, mientras que Voldemort abandonó el cuerpo de su sirviente y su regreso no se daría hasta 3 años después. Por petición expresa de Dumbledore, la piedra filosofal fue destruida, pero Nicolas Flamel guardó elixir suficiente para poner en orden sus asuntos, y tras hacerlo, moriría. Mientras que en Hogwarts, los Gryffindor obtendrían ese año la Copa de las Casas, debido a unos puntos extra de última hora otorgados por Dumbledore. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy, gracias por verlo hasta el final. Te pido que te dejes un buen like, te suscribas a mi canal si no lo has hecho ya y me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo.